Estamos de vuelta en Express News Noticias. La figura del asesor de comunicaciones es fundamental para los gobernantes y para los aspirantes a ejercer funciones públicas en todo el mundo. Y América Latina no es extraña a esto. Uno de estos personajes asesores de candidatos en varios países de América Latina se encuentra en Londres. Se trata de Amaury Chamorro. Él es ecuatoriano y ha trabajado con varios candidatos presidenciales en diferentes países de América Latina y ahora está en Europa, está haciendo una gira y en estos momentos está en Londres. Así es que bienvenido a Express News Noticias y bienvenido a Londres, Amaury. Hola María Victoria, gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todos que nos ven. Es un honor estar aquí contigo. Amaury, ¿qué te hace venir a esta región europea y particularmente al Reino Unido? En realidad vine a Europa, una serie de trabajos aquí en Europa, en el área de comunicación política, y siempre que he estado aquí en el continente, de alguna forma la comunidad latina me acaba invitando a participar de algunos conversatorios, algunas conferencias, justamente para discutir la coyuntura política, económica de nuestro continente. Y ahí ya he hecho algunos conversatorios, he estado en España, en Francia, en Bélgica, acabo de llegar al Reino Unido hoy. Después tengo Suecia, Alemania, en dos ciudades distintas, vuelvo a España y ahí ya de vuelta a América Latina. Entonces he estado conversando un poco con las comunidades sobre realmente, tienen algunas dudas o algunas expectativas en relación al nuevo gobierno del presidente, del profesor Castillo en Perú, o de qué va a ocurrir en el Ecuador con Guillermo Lasso, qué está pasando en México con Andrés Manuel López Obrador, Brasil de Bolsonaro, bueno, en fin, una serie de países que acabamos discutiendo lo que en realidad ocurre, ¿no? Porque lo que ocurre en un país influencia al otro y así vamos construyendo un poco esa percepción sobre nuestra América Latina y en realidad cómo vamos en el actual momento político. Bueno, y precisamente teniendo, si se quiere, esta posibilidad de primera mano, ¿cómo está América Latina en este momento? ¿Qué nos puedes decir con respecto a la política regional en medio de una pandemia que tiene prácticamente afectado a todo el continente? Bueno, América Latina, las lecturas sobre nuestro continente no pueden ser de manera lineales, ¿no? O sea, no es homogéneo. Cada país, imagínate, México comparado a Uruguay, o Bolivia comparado a Brasil, o Argentina comparada al Ecuador. Hay diferencias económicas, históricas, demográficas profundas. No obstante, tenemos algunas líneas transversales en general. Lo que yo sí te podría decir es que hay en esas líneas generales una expectativa de la consolidación del progresismo en nuestro continente, ¿no? Hubo una victoria importantísima del profesor Pedro Castillo, hubo una victoria en las elecciones intermediarias del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Boric lidera las encuestas en Chile, probablemente gane la presidencia, el presidente Lula gana también probablemente las elecciones en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, pese al bache, digamos, al hueco que hubo en medio de este camino, que fue la victoria en el Ecuador, en su caso del banquero Guillermo Lasso. No obstante, hay una consolidación de una intencionalidad de los pueblos de nuestro continente en optar por una vía progresista, una vía de izquierda, consolidando lo que yo digo, que es la no aceptación, digamos, de esa teoría del péndulo, ¿no? Que las sociedades se derechizan, después de un tiempo se vuelven a ser de izquierda, o sea, más liberales, más conservadoras. Yo creo que eso no ocurrió en nuestro continente. Las victorias tanto de Lasso como de Macri, como de Piñera, fueron victorias mucho más coyunturales, manejadas a partir del control del sector de las áreas judiciales de los países, de las áreas mediáticas, que realmente por la misma voluntad de los pueblos, pese a que la mayoría de ellos llegaron por vías democráticas. Entonces hay una consolidación de esta nueva izquierda después de 20 años de progresismo, que trae nuevos desafíos, ¿no? Como tú bien dijiste, sobrevivir al tema del COVID es algo muy importante, porque no todos los países han logrado grandes procesos de vacunación. Aquellos que han vacunado están intentando una retomada económica, pero lo que sí vemos en toda América Latina es una explosión de violencia, indicadores de violencia que siempre vienen de la mano con la retracción económica en los países y obviamente las áreas
más deprimidas económicamente son las más sensibles y naturalmente las más violentas. Entonces vemos nuevamente a los pobres de nuestro continente pagando la cuenta a un continente desigual, a un continente que rige el modelo neoliberal, y que en este momento las sociedades intentan por la vía democrática sustituirlo. ¿Qué ha pasado con los gobiernos de izquierda que, sin embargo, son cuestionados de alguna manera a nivel internacional? ¿Y qué elementos habría que tomar en cuenta como si es un problema de imagen? Como tú manejas muy bien esa área, tal vez será que los gobernantes de izquierda no se han logrado vender bien, por ejemplo, ante la comunidad internacional. Muy buena pregunta. Qué bueno, gracias por hacerla. Bueno, hay dos países que son muy cuestionados en la comunidad internacional. Uno de ellos es Nicaragua, el otro es Venezuela, ¿no? Cuba, que también pasa por una grave crisis económica, así como Venezuela, no tiene ese problema de imagen que tiene Venezuela ante la comunidad internacional. Inclusive nosotros vemos en las votaciones de la ONU cómo Cuba, básicamente todos los países del planeta votan a favor de extinguir el bloqueo económico, criminal bloqueo económico que los Estados Unidos inducen. En el caso de Venezuela hay también una grave crisis económica que comienza poco a poco a ser superada, pero de manera muy, muy a contagotas, pese a tener toda la problemática aún de la hiperinflación y de la falta de escasez de productos, la migración y todo lo demás, pero es un país que debemos comprender a partir de una óptica de la guerra, ¿no? O sea, así como en Nicaragua, tener un bloqueo económico que intenta ahorcarte, que no permite que puedas importar comidas, medicinas, y no permitas que puedas exportar tus materias primas, hacer negocios, que no puedas, inclusive los recursos que tú tienes, los dineros que tú tienes guardados fuera de tu país en las reservas internacionales, son robados, son secuestrados por los países hegemónicos, quitándote obviamente liquidez, capacidad de negociación, inclusive de poder hacer compras de comida, de remedios, como te había dicho inicialmente. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hace la prensa? Hay una técnica que se llama el framing, ¿no? ¿Qué es el framing? Es un recorte. Entonces, en vez de explicar el total de la realidad, yo lo que muestro en un noticiero son las perchas de los mercados vacíos o la gente pobre viviendo en la calle. Entonces, lo que yo digo, mira, la pobreza en Venezuela gracias al régimen socialista de Nicolás Maduro. Pero yo no explico en ningún momento de ese reportaje que esa percha está vacía y esa gente vive en la calle porque Venezuela sufre hace 5 años un violentísimo bloqueo económico y financiero que le ha robado prácticamente más de 50.000 millones de dólares en activos fuera de su país y que no le permite comprar comida. Entonces, la opinión pública internacional, que es bombardeada por series de televisión, por novelas, por películas, por la prensa, por las redes sociales, acaba de alguna manera entendiendo que la realidad, que es una realidad, ¿no? Hay un problema, hay una grave crisis económica en el país, pero no entiende el fondo de por qué ocurre eso. De todas formas, allí es echarle la culpa a los medios. Sin embargo, la pregunta sería no tanto, pues obviamente hay si se quiere, una matriz de opinión. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista comunicacional precisamente para cambiar y mostrar la otra cara sin que eso signifique que se vea propaganda simplemente política y sesgada, tan sesgada como la que tú presentas con un frame, ¿no? No se puede decir, no se puede desconsiderar la postura de las empresas de comunicación que son privadas en su gran mayoría, o las públicas, en el caso de las europeas, responden obviamente a intereses de gobiernos que tienen intereses, que responden a intereses de las grandes multinacionales del norte en relación a lo que ocurre en Venezuela, en Brasil, en cualquier país. Entonces, eso va. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno tiene que hacer? Primero, es lograr, desde el punto de vista comunicacional, intentar al máximo ser transparente y invitar y permitir que la prensa internacional pueda recibir la información real, concreta de lo que ocurre en los países y que también abra el debate. Pero te voy a contar una cosa importante. Muchos de estos países, no, los 3 países que te digo, Nicaragua, Venezuela y Cuba, por ejemplo, ellos como Estado no pueden hacer publicidad en Facebook. Si de repente Cuba quiere promocionar sus playas espectaculares para visitas de turistas, o de repente el gobierno venezolano quiere hacer publicidad sobre eso, o Nicaragua también, existe una censura por parte de las redes del Facebook, de Twitter, de YouTube y de Google a que los gobiernos puedan hacer publicidad
institucional para promocionar, para atraer el turismo. No obstante, desde Miami, desde cualquier lugar de Europa, cualquier grupo disidente contrario a estos gobiernos puede hacer publicidad llamando a marchas violentas. Entonces, las redes de comunicación que los países puedan lograr a través de la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria, la comunicación a través de sectores sociales que no dependa específicamente de los medios hegemónicos es esencial y es la única forma real de intentar equiparar un poco esa balanza de la matriz informativa que es absolutamente deturpada, deformada a favor de un relato que no siempre cuenta toda la verdad sobre los países en América Latina. Bueno, pero ya para cerrar un poco y comprender el papel del comunicador y en este caso tuyo como asesor, ¿qué le dices tú a un candidato para sobreponerse a todos esos obstáculos que, como dices, pues parecieran infranqueables? Entonces a veces uno diría más bien, pues tire la toalla y váyase, porque si no... Claro. Y es que bien, que muy bueno tu comentario, ¿no? Porque pese a todo eso, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, el profesor Castillo gana la elección en Perú. Bueno, ¿qué es lo que yo le digo normalmente a las personas que yo asesoro? Lo primero es que no podemos depender que nuestra comunicación sea mediada por empresas privadas. Sea Facebook, sea Twitter, sea YouTube, también sea un canal de televisión, sea la radio, sea un medio impreso. Es clave que para un candidato o un proyecto de izquierda, yo soy un hombre de izquierda y asesoro, solo he asesorado a gobiernos de izquierda y probablemente espero solo asesorar a gobiernos de izquierda siempre, es el hecho que estas personas deben crear canales de comunicación directamente con la ciudadanía y que la comunicación es una herramienta de un quehacer político. El profesor Castillo demuestra que realmente se puede superar esa maquinaria comunicacional a partir de un trabajo presencial. Pero ¿qué hizo el profesor Castillo? No tenía presencia en medios, no tenía presencia en redes sociales, el país no lo conocía, él se recorrió todo el país, todas las provincias, saludando, hablando a las personas, explicando quién era él, con el apoyo del sindicato de maestros del cual él había sido presidente, que hizo un trabajo territorial. O sea, él dejó de ocupar las redes para ocupar las esquinas. Y eso fue espectacular. Ocurre dentro de un proceso de construcción política donde tienen que ver los candidatos, los gobiernos, tienen que hacerse presentes en las esquinas, en las calles, en el día a día, en la cotidianidad de las personas. Es más difícil, sí, pero es mucho más seguro para candidatos que se enfrentan a esa maquinaria comunicacional. Bueno, nosotros felices de haber conversado con Amaury Chamorro, asesor ecuatoriano en materia comunicacional para el área política. Y bueno, nosotros vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos en la continuación de Express News.